sermones que estamos compartiendo, aprendiendo desde la Navidad. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de las características del regalo perfecto, entendiendo que en el ambiente de la Navidad, una de las cosas que disfrutamos en la Navidad es dar y recibir regalos. Y qué lindo que el domingo pasado pudimos aprender que hemos recibido el regalo perfecto a nuestro Salvador y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante que en relación a la Navidad hay otros temas que están ahí anexos al tema de la Navidad. Y el Señor puso en mi corazón en esta mañana predicar el segundo sermón bajo el título El miedo y la Navidad. El miedo y la Navidad. Y es interesante porque uno pensaría de dónde puede salir ese tema con relación a la Navidad. Leyendo, releyendo y volviendo a leer el texto, el Señor puso que en mis ojos captara una palabra que está justamente en el texto que utilizaremos como base. El Evangelio según San Lucas, y por favor abra su Biblia, Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 10. Y si usted quiere subrayar la palabra, lo puede hacer. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren, les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren, les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Uno de los eventos gloriosos que se ha dado en la historia de la humanidad tuvo el despliegue publicitario más grande que cualquier otro evento en la humanidad haya podido tener. Hoy en día se gastan millones y millones de dólares tratando de los analistas en marketing y en publicidad, tratando de dar algún anuncio que alcance a la mayoría y a la gran cantidad de personas. Sin embargo, es interesante que este texto que hemos leído se da en el contexto del despliegue más maravilloso. Me parece que ese momento fue con mucho tiempo de anterioridad preparado. Un gran coro celestial. Me parece que por mucho tiempo músicos y cantores celestiales estuvieron preparando aquella gran canción que luego fue comunicada a un grupo de gente sencilla y humilde. Esa gran canción decía: gloria a Dios en las alturas, porque hoy ha nacido en la ciudad de David un Redentor que es Cristo el Señor. Lo interesante es que aquel despliegue de luz y color y sonido, que imagínense por un momento en medio de la oscuridad de la noche aquel firmamento alumbrado por ese maravilloso coro de ángeles, causó que en aquella gente sencilla y humilde se produjera un sentimiento de sorpresa, de asombro, pero incluso entendiendo el contexto en el cual se estaba ellos viviendo, hasta de miedo. Los ángeles y el director de aquella tremenda orquesta, entendiendo y percibiendo por el Espíritu de Dios lo que aquella gente sencilla estaba sintiendo, exclama. El ángel les dijo: no tengan miedo, no tengan miedo. Miren, esto no es algo que les va a hacer daño. Esto no es más de lo mismo que les va a continuar haciendo daño. Ahora les traigo buenas noticias. Y esas buenas noticias serán un motivo de mucho jolgorio, de mucha alegría para todo el pueblo. Razón por la cual hoy cantamos, hoy celebramos, hoy hay alegría, hay jolgorio en medio de la Navidad. Pero me llamó la atención del texto justamente que el ángel les dijo: miren, no tengan miedo.
Uno de los mensajes de la Navidad, uno de los mensajes importantes de la Navidad los dio el ángel. Justamente, uno de los mensajes de la Navidad es: no tengan miedo, no tengan miedo. Dígale por favor a su compañero que tiene al lado: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Algunos en esta mañana dirán: escuche, pues yo no tengo miedo. Pero déjeme decirle que en algún momento de la vida, o en alguna circunstancia o situación de la vida, todos de alguna manera hemos experimentado este sentimiento: el miedo, el miedo, el miedo. Estaba yo recién llegado aquí a la ciudad de Rochester, y particularmente aquí a nuestra iglesia. Y entonces, en ese proceso de conocer el ambiente del templo, en muchas ocasiones yo venía en la noche y me sentaba en las bancas cuando todo estaba oscuro y cuando no había absolutamente nadie. De repente, cuando estaba sentado, de pronto arrodillado aquí en el altar, empecé a escuchar ruidos. Y por allí sonaba algo. Y por allí sonaba otra cosa. Y escuchaba pasos, y escuchaba cosas, y yo estaba diciendo: Señor, yo quiero sentir tu presencia. Pero cuando empecé a escuchar esos ruidos, como que yo dije: espere, Señor. Y poco a poco aprendí que nuestro edificio es un edificio particular, es un edificio de muchos años. Pero además de que es un edificio de muchos años, la construcción particularmente se dilata o se contrae dependiendo del ambiente. Así que eso produce sonidos. Y yo no sé, pero si usted no entiende eso, cuando usted está aquí solo y escucha ruidos, usted dice: santo, santo. Y yo tuve que preguntar: ¿y qué son esos ruidos? De alguna manera, alguna vez, usted ha experimentado esto del miedo. Pero es interesante que el miedo parece que fue puesto, vertió en la naturaleza humana, no de ahora. El miedo no es nuevo, ese sentimiento no es nuevo. Ese sentimiento es de los sentimientos más viejos que pueden existir, más antiguos, desde el mismo momento de la creación en el huerto del Edén. Desde los comienzos, la Biblia nos habla en relación al miedo. Hoy, en medio de todo, vivimos en un mundo de temores, vivimos en un mundo de miedos. La Biblia desde el comienzo nos habla en relación al miedo. Y es interesante que cuando nos empezó a hablar la Biblia del miedo, nos empezó a hablar como un atributo del género humano por causa del pecado. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el miedo es un sentimiento, es una emoción, desde el comienzo lo está diciendo, que puede ser causa del pecado. Desde el comienzo lo está mencionando. ¿Dónde lo menciona la Biblia? En el libro de Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Es la primera vez que se encuentra en relación al género humano la palabra miedo. La palabra miedo. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 3, versículos 8 de la siguiente manera: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y continúa diciendo el versículo número 9: pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y aquí está la respuesta del hombre. El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Noten que aquel sentimiento desde el comienzo surge después de que el hombre ha ido en contra de la voluntad de Dios, después de que el hombre ha pecado. En muchas otras ocasiones, si usted lee el texto del comienzo,
El Señor bajaba y había una relación estrecha entre Dios y el hombre. Y el hombre no sentía este sentimiento negativo, no tenía este sentimiento negativo. Ese sentimiento era un sentimiento de compartir, de compañerismo, de amistad. El hombre disfrutaba de la presencia de Dios. Pero justamente cuando el hombre fue en contra de la voluntad de Dios, y siempre que vayamos en contra de la voluntad de Dios, aquí hay una linda lección rapidito. Siempre que vayamos en contra de la voluntad de Dios, van a aflorar emociones y sentimientos negativos. Eso siempre va a suceder. Entonces aquí dice el texto bíblico que cuando el hombre fue en contra de la voluntad de Dios, lo primero que sintió fue miedo, miedo. Miedo. La Biblia dice entonces que el miedo puede ser inicialmente, desde el comienzo, la principal causa del miedo es el pecado. La principal causa del miedo es el pecado. Usted está queriendo, si esta mañana me está escuchando, usted diría, pero pastor, lo que yo estoy sintiendo no propiamente es causa del pecado. Analicemos que ese sentimiento negativo fue puesto después de que el hombre se separó de esa relación perfecta con Dios. Desde el comienzo, el pecado nos quiere hacer esconder. Y como ustedes ven, están queriendo ver ahí en la pantalla, desde el comienzo, la principal causa del miedo es el pecado. Sin embargo, me atreví a auscultar, a buscar, a investigar qué piensan los psicólogos, qué piensan los sociólogos en el día de hoy en relación al miedo. Y encontré algunas cosas bien interesantes. Pero no solamente eso, entendiendo que estamos en un ambiente multicultural, traté de encontrar todas las palabras sinónimas en inglés con relación al miedo. O voy a tener la oportunidad de que ustedes me ayuden a practicar mi inglés durante el sermón. Para los psicólogos, dicen que desde el punto de vista, para los psicólogos, el miedo es un estado emocional. En ocasiones, dicen los psicólogos, ese estado emocional es necesario para la correcta adaptación del organismo al medio. ¿Qué provoca angustia en una persona? Por ejemplo, si tú estás en un ambiente en el cual nos sentimos amenazados o el ser humano se siente que su seguridad está en peligro, el miedo es un elemento que entonces hace producir una reacción que permite entonces que la persona se ambiente, analice, investigue y pueda adaptarse al medio en el cual puede haber una amenaza. En ese orden de ideas podríamos decir en ese sentido que para los psicólogos el miedo es un mecanismo de defensa para los psicólogos. Para los sociólogos es bien interesante, dice que el miedo es otro tipo de sentimientos que guardan estrecha relación con los distintos contextos y elementos de la cultura. Es decir, que para lo que en una cultura puede producir miedo, puede ser que para otra cultura eso no produzca miedo. Así que el miedo lo están relacionando con las diferentes clases de cultura. Sin embargo, para los sociólogos dicen que hay sentimientos negativos tales como el miedo al miedo. Hay gente que siente miedo de sentir miedo. El miedo al amor, ser amado, le da miedo ser amado, aunque desee ser amado, o le da miedo amar. Justamente porque no quiere ser, o no quiere doler, o no quiere ser adolecido. Y entonces ese miedo a amar o a ser amado hace que se genere un mecanismo de defensa. Miedo al amor, miedo a la muerte. Es un miedo tradicional, un miedo muy común. Déjeme decirle que por más que usted esté agarrado de la mano de Dios, cuando por ahí aparece la muerte, usted dice, bueno, me tocó. En estos días justamente viajando de Indianápolis aquí, de la ciudad de Nueva York aquí, cuando íbamos llegando a Rochester, ese avión se movió y yo había orado, yo me acordé que yo oré cuando comenzó el vuelo, pero ¿sabe qué? Yo volví a orar cuando el avión se empezó a mover. Claro que sí, yo había orado cuando empezó el vuelo, pero el avión se empezó a mover y yo
Dios mío, si es la hora, Padre eterno, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es natural, un mecanismo de temor o de miedo, poder sentir este tipo de sentimientos. Miedo a la muerte, miedo al ridículo, miedo a sentirnos que somos, no somos aceptados socialmente, miedo al pasado. Hay mucha gente que le tiene miedo al pasado, miedo a que las cosas que de pronto se hayan hecho y no estén resueltas, algún día nos alcancen. Déjenme decirles, es un miedo que aparentemente como que está escondido, pero todos tenemos. Ay, Dios mío, que no me vaya a alcanzar esa mala decisión que yo tomé. Y tenemos miedo al pasado, pero a veces también tenemos miedo al futuro. Lo que estoy queriendo decir es que cultural y socialmente hay una gran cantidad de conceptos con relación al miedo y en la cual usted y yo nos sentimos identificados. En inglés, es bien interesante, en inglés también hay una abundante cantidad de términos para describir el miedo. Por ejemplo, existe el término worry. ¿Lo mencioné bien? Glory to God. Worry. Worry traduce preocupación. Preocupación. Cuando usted está worry, todo el tiempo, eso lo está llevando a un estado de preocupación continua, y esa preocupación continua va a producir miedo. Pero la segunda palabra que encontré es anxiety. Anxiety. Gracias. Anxiety. Yo dije, ¿yo con quién repaso esto? Pues con todos, gloria a Dios. Anxiety traduce ansiedad. ¿Sabe que hay gente que quiere resolver todo rápido? No porque sea diligente. Escuche, hay gente que quiere resolver y tomar decisiones rápido, no porque sea diligente, sino porque tiene miedo. Y por ese miedo quiere resolver todo rápido, ya anda corriendo de aquí para allá y se parece al pastor ahí, corriendo de aquí para allá, por miedo. Miedo a que las cosas salgan mal, miedo a tomar decisiones equivocadas, y se genera unos niveles de ansiedad. La otra palabra que encontré en inglés es terror. Traduce igual, terror. Esa me fue fácil, terror. La otra palabra que es similar, muy sinónima del terror, es fright. Traduce espanto o susto. Mire el que tiene al lado y lo verá que va a entender esa palabra. Mire la que tiene al lado. Espanto o susto. La otra palabra en inglés para el miedo es paranoia. Y eso traduce, la paranoia traduce paranoia. It's easy for me. La paranoia traduce paranoia. Y entendiendo la paranoia es una mezcla de ansiedad y depresión, y ansiedad y depresión y cambios. Ok, la otra palabra es horror. Y eso traduce horror, panic. La otra es persecution complex. La otra es dread, que traduce pavor. Y la otra es más difícil. ¿Cómo es la otra? Distrust. ¿Qué traduce? Escuche, esto me parece interesante. El miedo es un sinónimo ¿de qué? Cuando yo no confío, cuando yo no estoy seguro, cuando hay inseguridad mía, hay desconfianza, eso produce ¿qué? Miedo. El terror, dicen los sociólogos, se refiere a un estado pronunciado de miedo posterior al estado de horror ante un peligro inmediato y que puede provocar acciones irracionales en quien se siente. Bueno, eso es todo lo que dicen los psicólogos y los sociólogos. Ahora, para terminar esta clase de sociología y de psicología en el sermón, permítame concluir en términos generales. ¿Qué es el miedo? Según los sociólogos y los psicólogos. Ya vimos la parte bíblica. Es posible que la parte bíblica, el miedo es producido por el pecado. Los sociólogos y los psicólogos dicen que es una emoción en ocasiones necesaria. Pero escuche,
En términos generales, el miedo es un sentimiento y un estado de inseguridad. El miedo es un sentimiento y un estado de inseguridad, un estado de desconfianza, de susto, de espanto y algo terrible. El miedo es incertidumbre. No sé qué va a ser de mí del futuro. El miedo es un estado de incertidumbre. No sé qué va a pasar conmigo en el mañana. Pero bendito el Señor. Gloria al Señor, que a todos esos conceptos en la noche de la Navidad, el mensaje del ángel, gloria al Señor, en relación al miedo, es un mensaje evangélico, es un mensaje de buenas noticias, es un mensaje de decir, mire, en medio de la inseguridad, en medio de la desconfianza, en el susto que le puede producir la vida, el espanto de vivir cada día en medio de un sistema, la incertidumbre del futuro, hay una buena noticia, bendito el Señor. Así que en relación al miedo, en esta noche de Navidad, hay un lindo mensaje. El mensaje del ángel en la Navidad es un mensaje de buenas noticias. Podríamos decir que en lugar de inseguridad, el mensaje no tengan miedo es hay seguridad. Que en medio de la desconfianza, el mensaje del ángel es ahora pueden confiar. Que en medio del susto es no se asusten, yo estoy con ustedes. Que en medio de la incertidumbre y del futuro, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué lindo mensaje de la Navidad. No tengan miedo. Mire, yo quiero que usted se lleve este lindo sermón y este lindo mensaje cada día. Cuando esté pasando por un momento de susto, de desconfianza, de espanto, de incertidumbre, recuerden que en la Navidad nos enseñaron no tengan miedo, bendito el Señor. Por eso lo dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 10. Aunque ellos sintieron miedo, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren, no tengan miedo porque es que hay una razón para no tener miedo. Hay un because. Hay una razón por la cual ustedes no deben sentir miedo. Y es que traigo buenas noticias que serán motivo para todo, de alegría para todo el pueblo. Mire, si usted sigue leyendo el siguiente texto decía es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Pero miren, antes de mirar ese texto, quiero por lo menos rápidamente compartir tres cosas por las cuales, gracias a ese anuncio del ángel, no tengan miedo, a ese anuncio evangélico, a ese anuncio de buenas noticias, a ese anuncio de que en medio de nuestra circunstancia hay alguien que nace para acompañarnos. Hay tres cosas por las cuales no podemos ni debemos sentir miedo. Número uno, buenas noticias. Número uno, Él nos oye. Qué bueno. Qué bueno que ahora y después de que Él nació tenemos a alguien que Él nos oye. Número dos, nos acompaña. Oh, cuando vivimos en un mundo de tanta y tanta soledad, de tanto individualismo, tenemos a alguien que nos acompaña, bendito el Señor, que nos valora y nos valida. Pero saben, en medio de tanta incertidumbre frente a nuestra existencia, tenemos a alguien que nos da y nos da y nos da y nos bendice y nos bendice y nos bendice y nos da en abundancia. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Nos da en abundancia. Ok, rápidamente, permítanme corro por estos tres conceptos. ¿Saben por qué no debemos tener miedo ahora? Porque ahora, bendito el Señor, ahora en el tiempo de la gracia, tenemos a alguien que nos escucha. Ahora en el tiempo de la gracia podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y contarle a Él cómo nos sentimos. Acuérdense que la noche del día que el Señor murió, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo y ahora había entrada libre
no podía entrar con confianza a la bendita presencia del Señor. Pero sabe, ahora Él nos oye, Él nos oye, Él nos oye. ¿Cuántos hombres en medio de esta sociedad machista que no nos han permitido expresar a los hombres a veces cómo nos sentimos? Mire, hombres que tenemos adentro miedos. Bendito el Señor, hay alguien que nos escucha. ¿Cuántas mujeres que no son escuchadas? Ni por sus esposos, ni por sus hijos, ni por nadie. Hoy hay alguien que les escucha, bendito el Señor. ¿Cuántos hijos que no son escuchados por los padres? Hoy tenemos a alguien que nos escuche. Alguien que no solamente se va a quedar en el escucharnos, porque sabe, el salmista, quien tuvo esa experiencia de entender que Dios lo había escuchado, que había entendido sus crisis, que había entendido su dolor, que había entendido su pecado, que había entendido su debilidad. ¿Sabe lo que dice el salmista? Mírenlo, Salmo capítulo 34, el versículo 4. Busqué a Jehová, ¿y Él qué? Y Él me oyó. Repítalo, dígalo, ¿Él qué? Él me oyó y me libró de todos los miedos que tenía. Me libró de todos mis miedos, me libró de todas mis angustias, me libró. Mire, saben, es interesante, pero los psicólogos y los sociólogos, a veces las terapias lo único que hacen es que oír y oír y oír y es y oír y oír, y usted paga, yo no sé, 250 pesos vale la hora para que lo oigan. Déjenme decir, bendito el Señor, yo tengo a alguien que me oye gratis. Y que me quita los miedos y los temores. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Tenemos a alguien que nos oye. Gloria a Dios, el Todopoderoso. ¿Sabe que el mundo hoy quiere ser escuchado? La gente quiere ser escuchada. La gente quiere ser atendida, Dios mío. Mire, la gente paga por ser escuchada. Pero bendito el Señor que aquel ángel dijo, no tengan miedo, porque ahora hay alguien quien los oye. Usted tiene una necesidad, está pasando por alguna situación, tiene que tomar una decisión. Pues ¿sabe qué? Hable con Él, Él lo oye. Mire, hay garantía de que Él nos escucha. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, no se inquieten por nada, como quien dice, no tengan susto, no tengan miedo, no se inquieten, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, bendito el Señor, y denle ¿qué? Gracias. Mire, y entonces cuando hablamos con Él y Él nos escucha, mire el versículo número 7, y la paz de Dios, bendito el Señor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de mi razón que me produce miedo, que va más allá de las circunstancias que me asustan, que van más allá de mi realidad que no veo seguridad. Entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, bendito el Señor. Pues ¿sabe qué? Si hoy llegaste a este lugar con miedo, si llegaste a este lugar con pavor, si llegaste a este lugar que puede ser producido porque no hay quien te haya escuchado, bendito el Señor, que la Navidad nos recuerda, que el ángel nos dijo, no tengan miedo, hay alguien quien los va a escuchar. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Mira que tiene al lado, diga, hay alguien que te va a escuchar. Hay alguien que te va a escuchar. Número 1, nos oye. Número 2, nos acompaña. ¡Wow! Mire, nos acompaña. El ángel dijo, no tengan miedo, porque ahora ha nacido alguien que los va a acompañar. Mire, los seres humanos fuimos creados para ser seres relacionales. Y en ese sentido, por eso experimentamos soledad. ¿Saben? No fuimos creados para vivir solos. Fuimos creados para establecer relación primero con Dios y luego con nuestros semejantes. Así nos creó Dios, seres relacionales.
Pero entonces el no poder experimentar compañía o de Dios o de alguna persona con la que yo me pueda sentir seguro o segura, eso produce miedos. Algunos dicen que es mejor solo que mal acompañado. Sin embargo, déjeme decirle, hoy le quiero presentar, igual que el ángel, al mejor de los compañeros. Aquel que nos acompaña y nos coge del brazo y va mirando el camino. Y cuando ve que en el camino hay algo para tropezar, entonces nos guía el pie y nos pone en la senda derecha. Es aquel que no nos deja caer, que no nos deja cometer errores, que no nos deja tomar malas decisiones. ¿Saben por qué tomamos malas decisiones? ¿Por qué nuestra vida se va a ajuste, como dicen por ahí? ¿Por qué nuestra vida se despenca? ¿Ustedes saben qué es despencar? Se va down. Porque a veces nos ha faltado alguien que nos lleve del brazo. Pero miren, qué bueno que el ángel dijo, hoy doy buena noticia. Hay alguien que los va a acompañar. Los va a acompañar. Yo no sé cuántos han sentido miedo frente a alguna situación y han sentido la necesidad de compañía. De compañía. Claro que sí. Claro que sí. Mi papá, y hago memoria de él porque viví muchas experiencias de miedo con él. Un hombre de Dios, un hombre de oración, y que en alguna ocasión participaba en formar una organización para niños desamparados allá en Colombia. Y entonces hubo esa asociación, incluso con la Iglesia Interamericana en Colombia, surgió lo que se llama la Sociedad Misionera Interamericana. Y entonces tenían en un pueblito una finca. Y entonces en esa finca, allí iban a albergar a los niños desamparados. Pero la persona que donó la finca estaba abandonada. Y entonces mi papá era el encargado de ir y vigilar la finca y abrirla de vez en cuando y que la diera aire a la finca. Y entonces, mientras la arreglaban y la ponían de acuerdo para los niños. Yo me acuerdo que yo tenía como 8 o 9 años, 10 años cuando mi papá me llevó a la finca. Y en esas fincas donde no había luz, ¿se acuerdan de esas fincas donde no había luz? Y las puertas eran de madera. Y entonces, cuando llegaba la noche, era tan terrible la oscuridad que si usted ponía su mano al frente no se veía la mano. Y entonces eran como las 10 o 11 de la noche cuando el viento entra por aquellas ventanas y abre la puerta. Y entonces, como el asunto era que abrió las puertas, yo no sabía cuál era la puerta. Yo abrí una puerta y me metí y no encontraba salida. El asunto era que me había metido en un closet creyendo que era la salida. Y allí en aquel closet, ya ahora en un espacio reducido, tratando de tocar las paredes, empecé a llorar y a gritar porque sentí miedo, susto, pavor y necesitaba, y empecé a clamar papá, 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 papá. Cuando mi papá escuchó los gritos, me dice, pero ¿qué pasa si yo estoy aquí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú gritas si yo estoy aquí? No importa que él hubiera estado ahí, yo sentí miedo. Todos en algún momento hemos sentido la necesidad de compañía, que alguien nos acompañe. Hombres y mujeres, niños y jóvenes y viejos. A todo el mundo nos gusta que nos apapachen, que nos acompañen, que nos pasen la mano, que nos digan. Que nos digan, yo estoy ahí. Miren, qué lindo es coger a un viejito lindo de la mano y decirle, yo estoy ahí. Y sabe, y voy a guiar sus pasos. Pero miren, lo necesita un viejito. Pero así como lo necesita un viejito lindo, lo necesita uno de nuestros niños. Y lo necesita uno de nuestros jovencitos y de nuestros adolescentes. Necesitan esa compañía, lo necesitan. ¿Lo necesitan los hombres? Lo necesitamos todos, las mujeres, niños, hombres, ricos y pobres.
Todo el mundo anhela compañía. Pues ¿saben cuál fue la buena noticia? Que la buena noticia del ángel dijo: no tengan miedo, porque aquel que nació había dado una promesa. Isaías capítulo 6, versículo 41, verso 10. ¿Sabe qué dijo? Así que no temas, no temas, no tengan miedo, porque yo estoy contigo. Y miren lo que dice: no te angusties, porque yo soy tu Dios, bendito el Señor. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa, bendito el Señor. Él está con nosotros. Yo no sé si en esta mañana llegaste aquí sintiéndote solo o sola, que aunque tengas muchas personas al lado, tu esposo, tu esposa, tus hijos, adentro experimentamos una soledad terrible. Pues qué bueno que la Navidad es sinónimo de decir: no tengas miedo, yo estoy contigo, te quiero abrazar, te quiero abrazar, te quiero abrazar, yo te amo y te voy a acompañar, te voy a acompañar. Es más, hablando de compañía, ¿sabe hasta qué momento nos acompaña Él? Bueno, Él lo dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días. Todos los días. Pero mira, hay un momento que yo quiero que usted en esta Navidad no se le olvide, que en ese momento va a ser el momento precioso donde yo pueda sentir que Él está a mi lado. Dice el Salmo 23: aún si voy por los valles tenebrosos, no tengo peligro, no temo al peligro, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me confortará. Y la Reina Valera dice: aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué bueno el mensaje de Navidad. No tengan miedo, no tengan miedo ni aún a la muerte, porque cuando nos llegue ese momento de estar pasando por el valle de la sombra y de la muerte, qué bueno es estar pasando por el valle de la sombra de la muerte y sabiendo que Él está con nosotros, bendito el Señor. Viene a mi memoria aquel evento precioso de un jovencito que después de haber predicado con entusiasmo, de haber predicado el Evangelio con gozo y con alegría, fue llevado fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedra y empezaron a apedrearlo, hasta que poco a poco este jovencito fue muriendo. Y mientras iba muriendo, él sintió que el Dios del cielo lo iba acompañado, y entonces lo exclamó y dijo: veo los cielos abiertos, bendito el Señor, veo los cielos abiertos. Yo quiero que usted piense, Dios mío, que aún en los momentos más difíciles, como son los momentos de la muerte, Él está dispuesto a acompañarnos. Si llegaste aquí en esta mañana sintiéndote solo, sintiéndote que no hay quien te acompañe, que tienes que caminar solo por la realidad de la vida, queridos jóvenes, hermanas y hermanos, hay un lindo mensaje de la Navidad: no tengan miedo, yo estaré con ustedes. Y para terminar en esta mañana, esa buena noticia no solamente implica que Él nos oye, no solamente implica que Él nos acompaña. Bendito Dios, la tercera buena noticia es que Él nos da, y nos da, y nos da, y nos da, y nos da en abundancia. Mire, es un Dios abundantemente bueno, es un Dios bueno, una y otra vez nos da, nos da, y nos da, y nos da. Él lo dijo, Él nos da. El ladrón, dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 10, Él lo mencionó. El ladrón no viene más que para robar. En estos días yo sentí un sentimiento así como que yo dije: Señor, ¿por qué tú permitiste esto? Y sabe que Él me hizo entender esto. Mi esposa normalmente nosotros estamos levantándonos entre 5, 5 y media, 6 de la mañana. Mi esposa tuvo que salir a las 6 y media de la mañana para el trabajo. Y en esa ocasión que a veces yo salgo a limpiarle el carro de la nieve, no salí, salió ella.
Y apenas ella salió, regresó corriendo y gritando y me dice, Juan, Juan, yo dije, ¿qué le pasó a las 6:30 de la mañana? Me dice, tu carro, le dije, el carro está ahí. El asunto es que me dice, le rompieron el vidrio y te robaron. Estando aquí parqueado en el parking de la casa, te rompieron el vidrio. Yo bajé corriendo y cuando yo vi aquel reguero de vidrios y sentí una frustración, sentí que el ladrón no viene sino para robar. Pero sentí un gozo porque no se pudo robar nada. No había nada en el carro. Yo no dejo ningún paquete, ni ninguna funda, ni nada, absolutamente nada. Quedó, no le llevó nada, no pudo. Pero me rompió el vidrio. Y sabe, entendí esto. El malo viene para hacer lo malo. El malo viene para hacer lo malo. Pero la buena noticia del ángel es que había uno bueno, bendito Dios. Uno bueno que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino y nació en un pesebre para darnos y darnos en abundancia. El ladrón no viene más que para robar, para matar y para destruir. Pero mire, Él lo dijo, yo he venido para que sean felices, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto nos cuesta la salud que recibimos todos los días de Él? ¿Cuánto nos cuesta el aire que respiramos todos los días? ¿Cuánto nos cuesta el cuidado que a veces nosotros, sin saberlo, de tantos y tantos y tantos peligros que el Señor nos guarda durante el día? ¿Cuánto nos cuesta el cuidado de su mano protectora y su mano que nos cuida? Él nos da y nos da y nos da. Y aunque nosotros le fallamos, Él nos sigue bendiciendo. Aunque le fallamos, Él nos sigue dando oportunidades. Otro día más, otro día más. ¿Cuánto cuesta, Dios mío? Tantas y tantas bendiciones. Bendito Jesús. El ángel dijo, no tengan miedo. No tengan miedo. Lucas 2:10. Porque hoy les traigo buenas noticias, que será de mucha alegría para todos. Hoy, continúa diciendo en el versículo número 11, hoy ha nacido en la ciudad de David alguien quien los va a escuchar, alguien quien los va a acompañar, alguien quien les va a dar vida en abundancia, un Salvador Cristo, el Señor, bendito Dios. Así que en relación al miedo, mis hermanos, el mensaje de la Navidad es un mensaje de buenas noticias. Buenas noticias, porque hoy tenemos quien nos oiga. Buenas noticias, porque hoy tenemos quien nos acompañe. Y buenas noticias, porque hoy tenemos quien nos da en abundancia. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, mi Señor, me haces vivir confiado. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Bendito el Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en